Hola, estamos en Parashat Vayishev. En este Parashat vemos cómo Jacob llega a residir a Canaán y empieza a vivir ahí. Vemos toda la historia de cuando venden a Yosef. Nosotros sabemos que Jacob tenía 12 hijos, pero 2 hijos de Rachel, que era la esposa más querida de Jacob. Y bueno, la Torá nos dice cómo se fue dando la venta de Yosef y las cosas que fueron motivando que esto pasara. Entonces podemos ver, vemos aquí en el pasuk, Ve'avo Yosef edivatam ra'a el avichem. ¿Qué quiere decir? Yosef venía con Jacob y le venía a hablar la Shon-Hara, venía a hablar mal de los hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué mal? Entonces Rashi explica realmente que Yosef, él veía que los hermanos hacían algo y realmente él se confundió. Él pensó que ellos comieron Eber Minahai, eso es un animal que no sigue vivo, pero realmente no fue así. Y él también pensó que ellos están haciendo cosas indebidas, pero tampoco fue así. Entonces él se apresuró un poco a juzgar y fue y habló de esto con su padre. Obviamente, Jacob, su padre, no le gustaba que los hijos se portaran de esta forma y había mucha tensión, aparte de los hermanos, con Yosef. Y después vemos, ויזרעאל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו, ועשה לו כתונת פסים. Vemos que Israel, que es Jacob, amaba a Yosef más que a todos sus hijos, porque él era Ben Zkunim. ¿Qué significa Ben Zkunim? Hay diferentes explicaciones. Una es de que él estaba con él y le ayudaba todas las cosas que necesitaba. También era de que él estudiaba Torah, ¿no? Y otras personas dicen que es porque él era el hijo que le nació en la Zikna, ¿no? En la vejez. Ahora también Benjamín, que es inclusive el que nació al final, también se le Ben Zkunim. Entonces podemos ver en realidad que la intención es esta, que era él estaba casi siempre con él. Después vamos a ver la Perashá. Él estaba en el Oel con él y a veces no salía a pastar. Inclusive le hizo una prenda, ¿verdad? Le hizo un Ketonet Pasim. Y podemos ver que había un trato especial hacia Yosef de parte de Jacob. Entonces obviamente esto trajo inclusive más odio entre él y sus hermanos. Él no los odiaba, en realidad, ¿no? Él pensaba que realmente estaba haciendo algo malo y que tenía que haber una educación, tenía que haber algo se tenía que hacer. Pero de nuevo, ellos pues les fue difícil porque veían que el papá quería a Yosef y aun cuando iba y hablaba la Shon-Hara, que no es verdad. Y viene Jacob y aún lo quiere más. Entonces ellos mismos tienen miedo. ¿Y de qué ellos pueden tener miedo? Nosotros sabemos que Abraham tuvo 2 hijos, ¿verdad? Abraham tuvo a Isaac y a Ismael. Ahora Ismael tomó una parte negativa. Venía con ciertas cosas no muy buenas. Y lo mismo pasó con Yitzhak. Yitzhak tuvo a Jacob y a Esav. Y Esav también tomó ciertas cosas no positivas. Entonces, en realidad, desde Adam Arishon hasta que nacen las tribus, hay un proceso de
de separación entre la Tumá y la Kedusha. Entonces, ellos tienen miedo, ellos dicen, oye, ¿qué tal si Yosef sale como Ismael y hace algo malo en contra de nosotros? ¿O qué tal y sale como Esav? ¿No? ¿Se acuerdan? Yitzhak, él iba a bendecir a Esav porque estaba ya... explican que él no podía ver bien, ¿recuerdan? ¿Y qué quiere decir que no veía bien? No veía bien tampoco los actos que tenía Esav y casi lo bendice a Esav. Porque el amor a veces puede cegar a la persona. Entonces ellos tienen miedo de esto, de que él realmente podría hacer algo malo y inclusive ahora está haciendo un daño, ¿no? Porque ellos no están portándose de esa forma. Entonces podemos ver que hay cosas que es muy importante ver, que muchas veces una persona no quiere decir que él es bueno y él es malo. A veces un acto tiene cosas buenas y cosas malas juntas. En este caso podemos ver que en realidad la razón por la que hubo la venta vienen por parte de todos, tanto de Yosef, como vamos a ver en la perasha más adelante. Él le cuenta sus sueños a los demás hermanos y al papá, y al final ellos le dicen, ¿qué? ¿Crees que nosotros nos vamos a arrodillar enfrente de ti? Entonces traía más odio todavía, y hablar mal de ellos, como también inclusive Jacob, que le daba un favoritismo a Yosef. Y obviamente los hermanos pues se portaron de una forma que un hermano no se debería de portar. Sí, sabemos que tenían ciertas razones para estar enojados con Yosef, pero aún así se pasaron de la raya. Uno tiene hijos, hay que tener mucho cuidado de cómo uno trata a los hijos. A uno, si es que alguien quiere más a cierto hijo, por X razón, tiene que tener mucho cuidado de no hacer esto que sea obvio, porque los demás, los hermanos, pueden llegar a odiarlo. Pueden decir, ¿por qué a él no lo castigan y a mí sí? ¿Por qué él puede hacer esto y yo no? Y como vemos en la perashá, esto puede traer odio, puede traer cosas muy malas. Muy malas. Entonces, pues podemos aprender eso, que a todos los hijos hay que darles el mismo afecto y tratar de ser ecuánime con los hijos, entender que no podemos tener a un hijo favorito, porque eso va a traer cosas muy malas. Entre él con sus hermanos, para ti, para que exista la hermandad, tiene que haber una igualdad. En la perashá hay algo también muy interesante. Podemos ver que cuando ellos salen a pastar, Jacob manda a Yosef a que los vaya a checar. En el camino pasa, ve a una persona de Ish, explican quién era este Ish, era un ángel. Pero bueno, sigue, pregunta dónde están, llega con ellos y de repente los hermanos dicen, uno de los hermanos dice, ahí viene él, ahí viene el soñador, ¿no? Vamos a ver si lo matamos. Vemos que Rubén realmente los trata de calmar, le dice, no lo maten, no lo maten. Digamos, ¿por qué a lo mejor lo tiramos al pozo? Esto Rubén lo hizo para salvarle la vida, para que no lo mataran. Y es muy interesante ver lo que dice, lo que realmente significa. ¿Por qué? Esto dice así: Veichu veishlechu oto abora, veabor rek en bo mayim. ¿Qué quiere decir? Lo agarraron y lo aventaron al pozo. Y el pozo estaba vacío, no había agua
en él. Y dices, espérame, aquí hay algo interesante. ¿Por qué la Torah tiene que venir a darte información doble? O sea, te viene a decir, número uno te dice, el pozo estaba vacío, y después te dice, no había agua en el pozo. Dices, esto no puede ser. Digo, la Torah es Kedusha. La Torah la dio Dios. Quiere decir que no hay una letra que esté de más. O sea, todo tiene una razón de ser. Todo tiene una razón de ser. Entonces, ¿para qué escribir? No tiene sentido. Rashi trae la Gemara en Masejet Shabbat en Dav Kav Bet. Y él nos dice, Mashma shenemar bo rek, eno yodea shen bo mayim. Dice, ¿qué? Justamente la pregunta que decimos. ¿Para qué nos dice que el pozo está vacío? ¿El que no sabe que no hay agua? Ya con eso sabes. Entonces, ¿para qué decir? Dice, mata el mundo en bo mayim. ¿Para qué decir que no hay agua? Mayim en bo. Aval, nahashim, bakravim yeshbo. Dice, agua no hay en él. Pero nahashim, son serpientes. Y alacranes hay en él. Serpientes alacranes. Entonces, ¿qué pasa? Lo avientan al pozo y el pozo estaba vacío, sin agua, pero con serpientes y alacranes. Entonces, Yosef, cuando cae al pozo, se dice que una persona que está en un nivel espiritual muy alto, los mismos animales no lo atacan. No lo atacan porque tiene el mood de hombre, tiene el mood de un ser humano en realidad. Entonces, cuando cae, se alejaron de él, no lo picaron, pero obviamente él, pues, imagínense qué experiencia tan horrible, ¿no? Serpientes, terrible. Y por eso podemos entender por qué cuando lo sacan lo pudieron vender. Después nos explican que Yosef era muy hermoso y cómo puede ser que lo vendieron tan barato si era tan hermoso. ¿Qué pasa? Es que cuando lo sacaron del pozo él estaba pálido, estaba con el susto que se había metido, entonces no se veía bien, se veía débil, se veía blanco, pálido, como si no hubiera comido, y por eso pagaron poco. Pero bueno, algo que podemos ver que es muy interesante es de que muchas veces cuando uno habla de Maim es agua, pero Maim también es un sinónimo de la palabra Torah. Muchas veces se dice que en Maim es la Torah. Quiere decir, cuando a veces hablan de agua, están hablando de Torah. Y algo muy interesante que el Rav Mordechai Eliyahu, Zichrono Tzadik Levarajá, trae en su libro, y dice que nos viene a enseñar esto, que cuando una persona no tiene Maim, como el bor, como el pozo, que no tiene Maim, se tiene que llenar de algo. Como dice mi papá, en todo lugar que está lleno, pero cuando se vacía, todo vacío se tiene que llenar. Entonces, como no había agua aquí, se llenó de serpientes, alacranes, de cosas feas. Entonces realmente vemos que para secar estas cosas uno tiene que tener Maim. Mashma, ¿qué significa Maim? Agua, Torah. Nos explican, una persona que no tiene Torah se llena de esto, se llena de serpientes y de alacranes, y eso es lo que trae en su corazón. Y la misma Gemara nos dice que una persona que no tiene Torah puede llegar a un odio enorme hacia la gente que sí tiene Torah. ¿Qué quiere decir? Muchas veces mismos judíos que no tienen Torah pueden llegar a odiar mucho a la gente religiosa, la gente que tiene Torah. ¿Y por qué pasa eso? Porque no tienen Torah. Entonces la forma de lidiar con este odio es teniendo más Torah. Entonces en realidad Torah no solamente es tefilín y rezar y tenemos esta idea. La Torah es todo, es la vida, es en realidad cómo uno se relaciona con los seres vivientes,
con una roca, cómo se relaciona con uno mismo, cómo se relaciona con los demás. Y pues ojalá nos podamos llenar de agua, mucha agua, de Torah. Bueno, Shabbat Shalom.